días a todos. Vamos a tener ahora la primera charla sobre la libertad en el matrimonio, cómo ser libre en el matrimonio. Y bueno, es la primera vez que la escribo, entonces la vais a poder tener... No os esperéis que es una charla escrita como la del padre Carlos, que tiene 2 hojas solo. Es un esquema, ¿no? Pero ya me ha costado. Porque los que no me conocéis, yo nunca escribo y hablo de pie sin papel. Pero esta vez lo he hecho así para que podáis tener también algo después, ¿no?, escrito. Y entonces me voy a ceñir un poco también con mis espontaneidades y esas cosas. Pero... Bueno, esto de ser libre en el matrimonio es un desafío, una promesa también por parte de Dios, porque el matrimonio es creado por Dios, aunque después de la creación del hombre y la mujer, o sea, primero es creado el hombre y la mujer individualmente y después hay una relación con ellos. Por lo tanto, el bien de la persona siempre es anterior al bien del matrimonio. Esto lo digo porque a veces pues, hay gente que sacrifica su bien personal por el matrimonio, porque el matrimonio es un sacramento y es una cosa santa y todo eso es verdad, ¿no? Pero está antes siempre la persona. Y si la persona está bien y las dos personas están bien y se quieren y tienen libertad para hacerlo dentro del matrimonio, pues eso puede funcionar. Si no, pues no funciona y a veces, aunque suene un poco fuerte, hay veces que el matrimonio tiene que cesar y porque las dos personas no pueden vivir juntas, ¿no? Siempre está antes, es anterior el bien de la persona, ¿no?, al bien del matrimonio. Bueno, y aunque dentro de lo que es también vuestra experiencia, ¿no?, pues algunos podréis sentir que el matrimonio a veces como que te limita o te coarta también un poco en tu libertad con respecto a lo mejor a la experiencia de libertad que teníais antes de casaros. Porque ahora hay unas obligaciones, unos compromisos, ya no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Tengo que pensar en el otro. Sin embargo, vamos a tratar de descubrir cómo la libertad bien entendida en el matrimonio se amplía la libertad personal. Porque si Dios nos ha creado libres individualmente y nos ha regalado el matrimonio es para que, de acuerdo con su plan de Dios de libertad, en el matrimonio podamos ser más libres, no para que seamos menos libres, ¿no? Bueno, y entonces voy a tocar el tema como en 3 aspectos. Uno, en primer lugar, la libertad en el padre Kentenich, ¿qué pensaba el padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, sobre la libertad? Y también, después, desde el punto de vista de Dios, un poco de la teología, ¿no?, así alguna pincelada. Y en un tercer momento, pues desde el punto de vista de la experiencia, la libertad en el matrimonio, ¿no?, cómo la podemos llegar a vivir o qué es la experiencia que tengo yo de los matrimonios que vienen a hablar con nosotros y nos cuentan un poco de su libertad o de su falta de libertad. Este año, sabéis que estamos viendo, se cumplían 100 años, ¿no?, del acta de prefundación y todo este año, desde la jornada de octubre de dirigentes, vimos esa primera motivación que el padre Kentenich les propuso a los primeros de Schoenstatt, que era: bajo la protección de María queremos aprender a educarnos a nosotros mismos como personalidades firmes o recias, libres y sobrenaturales. En aquella época dijo sacerdotales porque iban a ser ellos, eran chicos que estaban en el seminario e iban a ser sacerdotes. Entonces, desde ese marco se trata de aprender a autoeducarnos como personalidades libres, ¿no? Eso está desde los inicios del movimiento de Schoenstatt. La libertad es uno de los pilares de la espiritualidad de Schoenstatt. Ahora, el tema es que hay que ser libre en el matrimonio, pero de acuerdo a esto que hemos dicho, hay que aprender a ser libre, porque el objetivo era aprender a autoeducarnos o a educarnos a nosotros mismos. Por tanto, la libertad no es una cosa que se vive como una realidad ya dada en mi vida, sino que tengo que aprender a ser libre, porque no es fácil ser libre. Ya os dais cuenta de que por nuestra historia, nuestras cargas, nuestra propia forma de ser, nuestra afectividad, pues muchas cosas las vemos como falta de libertad interior. Nos cuesta darnos a los demás como nos gustaría, ¿no? O sea que
implica un cierto aprendizaje y una cierta también disciplina o educación personal para poder llegar a ser libre como a mí me gustaría. Esto de la libertad, os he puesto ahí en los apuntes, tiene que ver con tocar un instrumento. En los cursos de novios, cuando hablamos de que hay un concepto hoy en día de que habla de que el amor tiene que ser espontáneo, ¿no? Y entonces, bajo ese concepto, pues están toda una serie de posibilidades, como las relaciones prematrimoniales y que yo puedo llegar o expresar mi amor como quiera, porque como tiene que ser espontáneo, si no yo estoy como matando un poco el amor, le estoy poniendo límites, ¿no? Bueno, y aquí hay una también equivalencia a veces con el concepto de espontáneo y el concepto de libre. O sea, si el amor es espontáneo es que tiene que ser libre, ¿no? Que puedo hacer siempre que quiera lo que quiera. Y eso no es así. Porque si lo vemos como un ejemplo claro, que es el virtuoso de un instrumento, el virtuoso que toca un violín, por ejemplo, ¿no? El virtuoso se caracteriza porque toca libremente, espontáneamente, una pieza de violín. Pero esa espontaneidad para tocar, con los ojos cerrados, sin partituras, sin mirar los acordes, ¿no? En eso se ve la espontaneidad, que el tipo además está disfrutando de lo que está tocando. Puede estar tocando la misma pieza 5 veces seguidas, pero cada vez, aunque es la misma música, la toca de manera diferente, la vive de una manera. Bueno, eso se llama la espontaneidad. Para poder llegar a tocar así, hay que haber tenido previamente una formación y mucha disciplina interior de todos los días, haber estado tocando. Bueno, para poder ser espontáneo, para poder ser libre, en el amor pasa un poco igual. O sea, 2 personas que se quieren es muy difícil que sean espontáneas al principio, que actúen libremente. ¿Por qué? Porque no se conocen. Primero porque tal vez no se conocen a sí mismas, no saben cómo tocar su propio instrumento, y después tampoco saben tocar el instrumento que tienen enfrente, porque no lo conocen bien, porque les falta disciplina personal y les falta disciplina también de pareja. Entonces, hay siempre, como también pues, en el deporte, no solo en los instrumentos, hay un camino previo para ser libre, que es un camino arduo, que es el camino del trabajo personal. Y cuando se ha hecho ese camino, sí se puede ser espontáneo, sí se puede ser libre. Bueno, entonces, en ese sentido me refiero a que la libertad dentro del matrimonio tiene que ser educada. Y pasa por una autoeducación. Primero tengo yo. O sea, una persona, por ejemplo, que se acerca al otro en el matrimonio porque le apetece darle un beso, le apetece un abrazo, cuando al otro tal vez pues, acaba de bañar a los niños, está cansado o cansada y no le apetece nada ese contacto personal. Bueno, es que hay que ser espontáneo, le dice el... Bueno, sí, pero es que también te tienes que controlar para poder ser espontáneo, ¿no? Y saber que si es la oportunidad, el momento adecuado o no, porque tu espontaneidad choca con la mía, ¿entendéis? Bueno, y en segundo lugar, en este acta de fundación, no solo el padre Kentenich nos habla de que hay que educarnos, sino que esto lo hacemos bajo la protección de María. Es decir, hay un modelo de esa libertad. No es ser libre según mi forma de ser, modélica, pero que todavía no conozco porque no he alcanzado, sino que hay una persona que es la que humanamente mejor encarna los rasgos de Cristo, que es María. María es la mujer libre, por 2 razones. Una, porque como intercesora ante Dios nos implora esa gracia de la libertad. María está puesta por Dios para trabajar por nosotros, para conseguirnos las gracias que a nosotros nos hagan más humanos, más a imagen de Cristo. Y una de esas gracias es la gracia de la libertad interior, porque la libertad no solo es una cualidad personal, humana, sino que también es una gracia. Y por otra parte, es también un ejemplo de cómo se vive la libertad. Ella vive la libertad de 2 maneras, o sea, en 2 momentos muy claramente. Y ahí podemos ver realmente lo que implica la libertad. La libertad, María la vive en primer lugar en el momento de la anunciación. Cuando hay una propuesta, el ángel ya propone libremente. El ángel no impone ningún mensaje de Dios. Le propone a María, ¿quieres ser
la Madre del Altísimo. Y María dice, sí quiero, sin conocer muy bien, todavía con una falta de libertad, porque la ignorancia es falta de libertad, es una limitación. Pero lo que suple esa falta de libertad es la confianza. O sea, que ella confía en que ese mensaje hay una promesa que se va a cumplir. Entonces, bueno, siempre en nuestra vida la falta de conocimiento puede ser suplida por un plus de confianza en alguien, en el que en el fondo nosotros creemos. Y ella da un salto de libertad que curiosamente se explicita cuando se compromete. Es decir, cuando dice sí quiero o hágase en mí según tu voluntad, desde el punto de vista de hoy, del tiempo actual, te estás limitando en tu espacio, te acabas de comprometer. Porque hoy en día libertad equivale a falta de compromiso o falta de responsabilidad. Tener todo el campo abierto para poder hacer lo que yo quiera. Cuando en el fondo, cuando uno se compromete, abre un campo que hasta ese momento no existía para esa persona. O sea, la posibilidad de tener un hijo, que es el Hijo de Dios, de colaborar en toda una obra, que era la de Jesucristo, la obra de la redención, ese espacio de libertad, ese espacio histórico, futuro, no existía hasta que no llega el ángel. Por eso el ángel le abre un espacio de libertad que ella no tenía. Un espacio que seguramente era más amplio del que ella podía prever o de la perspectiva de vida que ella tenía. Y a lo mejor pues, pensaba ser virgen, consagrada, vivir en su pueblo de Nazaret, pero era un espacio histórico de libertad, de posibilidades, mucho más reducido al que le plantea el ángel, ¿no? Y el ángel le plantea una cosa muchísimo más grande. ¿Pero qué pasa? Que para entrar en ese espacio de libertad mucho más grande tú tienes que comprometerte. Tienes que querer entrar. Pasa la palabra compromiso, hoy en día se ve como limitación, pero en el fondo es abrir una puerta a algo mucho más grande. Por eso, la vida casado es una puerta abierta a un espacio que se abre en mi vida mucho más grande que el de soltero. Porque no solo yo gano en libertad, sino que entro en la libertad de otra persona, que es con la que me he casado. Es una persona que agranda mi propia libertad, porque tiene una manera de ser diferente, porque me propone cosas diferentes, porque vivimos a otro nivel del que yo hubiera vivido si hubiera permanecido solo. O sea, me abre siempre las perspectivas, desde el punto de vista también de que me hace salir de mí mismo, de mi propia comodidad, de mi propio ritmo de vida, me abre. Y eso, en el fondo, es algo que expande mi libertad, mis posibilidades, mis capacidades. Y el segundo momento de libertad fuerte de María es el momento de la cruz. Es cuando ella ejercita esa libertad siendo responsable por ese sí que dio en la Anunciación, ¿no? Porque la libertad, voy a poner un ejemplo que vais a entender muy bien, no consiste en tener una caja con una serpiente metida y sacar la serpiente. O sea, el que saca la serpiente es libre, ¿vale? Sacar la serpiente ya es un acto de libertad, pero es mucho más libre el que sabe cómo meter después esa serpiente en la caja, porque el que saca la serpiente y no sabe cómo meterla ha hecho un acto de libertad al principio, pero la segunda vez, que es meter la serpiente, como no sabe cómo meterla, le falta libertad. No sabe, no tiene esa capacidad, no tiene la fuerza para hacerlo. Eso es una falta de libertad. Es mucho más libre el que saca la serpiente y además puede meterla dentro. O sea, es más libre el que es responsable de sus actos. ¿Entendéis? O sea, una cosa es tener la libertad de pensar algo libremente, de poder decidir libremente, y el segundo grado de libertad es el poder hacerse responsable por eso que yo he decidido. Esa es la falta de libertad que puede tener, por ejemplo, un adolescente. Un adolescente a veces experimenta su propia libertad haciendo cosas, actividades. En el plano de las relaciones personales, por ejemplo, haciendo lo que quiera con su novia o con su novio. Pero después, el segundo acto de libertad es capaz ese chico de hacerse responsable de sus propios actos. Si viene un niño, ¿es capaz de hacerse responsable? No. Muchas veces tienen que ocuparse sus padres, ¿no? O porque él no tiene trabajo, o porque no tiene dinero, o porque no tiene la madurez psicológica para enfrentar eso. Por tanto, no es que no quiera ser libre, quiere ser libre, pero no puede, porque le faltan capacidades internas, ¿no? O sea, la capacidad por hacerse responsable de lo que yo he hecho es justamente eso,
lo que hace María en la cruz. María dijo un sí, que realmente ella se hace responsable de ese sí en la cruz. Sí. Asumo la maternidad y hasta el punto de que estoy con mi hijo en los momentos más difíciles, moviendo ella también ahí un poco espiritualmente. Pero eso no quiere decir que dejase de ser libre, justamente por eso era libre. Mucho más libre que todos los apóstoles que se fueron corriendo por el miedo. Bueno, eso es un poco la libertad en el acta de fundación. O sea, en el primer momento, una capacidad de poder educar esa libertad en nosotros y de tener una referencia, un modelo que es la Virgen María. Y después, en la espiritualidad de Schoenstatt, la libertad se expresa pues, en dos momentos. Bueno, yo he cogido dos, pero hay muchos más, ¿no? Sabéis que el núcleo de la espiritualidad de Schoenstatt es la alianza de amor. O sea, si veis, el núcleo de la espiritualidad de Schoenstatt es una relación, un compromiso. Y justamente yo personalmente, de las cosas que más he experimentado en mi vida desde que entré en Schoenstatt es la libertad con la que se vive en Schoenstatt. Primero por cómo te acogen, porque cuando alguien te acoge en un sitio que no es el tuyo, tú experimentas libertad, te sientes libre ahí, estás cómodo, ¿no? Un poco libre te sientes cuando no estás cómodo en un sitio. Estás como atado interiormente, después porque no, si la gente no te da espacio, tú no tienes espacio de libertad. Y es curioso que de una relación, o sea, de un compromiso con una persona que es la Virgen María, surja una espiritualidad también de la libertad. El padre Kentenich, en este acta, en torno al contexto de este acta de prefundación, los comienzos de Schoenstatt, les dice una cosa a los primeros chicos con los que funda Schoenstatt, les dice: no haré nada sin la plena aprobación de parte de ustedes. Es decir, el padre Kentenich nunca quiso fundar un movimiento, en segundo lugar, no quiso fundar un movimiento él solo, y en tercer lugar, él siempre propuso las cosas a los chicos. Muchas de esas cosas que él propuso, los chicos no las tomaron en cuenta, no les parecieron importantes y por tanto no están hoy en día en Schoenstatt, dentro de la espiritualidad. Y otras cosas que el padre propuso y que los chicos captaron, que vieron un eco en esos chicos, son las que hoy forman parte de la espiritualidad. Por eso siempre él dijo, hasta ya muy mayor, nada se hizo en Schoenstatt solo por mí. Todo fue una cosa en colaboración con los que empezamos. Porque él proponía algo y si los demás no lo aceptaban o no lo tomaban como personal, no se seguía haciendo, ¿no? Por eso, nada se ha hecho sin la plena aprobación. Esto responde también a una frase que es la que sintetiza la alianza de amor. Nada sin ti, nada sin nosotros. Nosotros cuando hacemos la alianza con María, no solo nos consagramos a ella, sino que le pedimos que actúe en nuestra vida, pero ella no lo va a hacer si nosotros no colaboramos. En Schoenstatt hay una manera de pedir a la Virgen que es muy diferente tal vez de la manera habitual a la que estamos acostumbrados. Cuando uno le pide algo a Dios, le dice: Señor, conseguir un trabajo que me queda en el paro. ¿Y qué hago yo? Nada, yo pido, ¿no? En Schoenstatt no es así, nada sin ti, nada sin nosotros. Conseguir un trabajo, pero yo voy a contribuir a que tú me consigas ese trabajo. Me voy a esforzar no solo en buscar trabajo, sino me voy a esforzar con cada acto que yo hago, cada cosa que me cuesta, cada cosa que ofrezco como capital de gracias, para que tú me entregues ese trabajo. Y entonces hay mucha gente con un cuenquito, con garbanzos, y esos actos de esfuerzo los va pasando porque se está involucrando. O sea, cuando yo no solo pido de palabra, yo pido con mis actos. Dios se está fijando en que a mí eso me interesa y yo, a través de esos actos, trato de ser mejor, trato de ser más santo, más parecido a Dios. ¿Entendéis? Esa es la forma de pedir en Schoenstatt. Nada sin ti, nada sin nosotros. Tú te comprometes, pero yo voy a estar trabajando en mi propia vida personal para que tú me regales un trabajo. Y esto en el matrimonio, pues tiene que ver con que yo no puedo tomar las decisiones solo. Las decisiones importantes, obviamente, pues a dónde llevamos a los niños al colegio, entonces son decisiones que normalmente se conversan, ¿verdad? Pero después hay decisiones también del campo personal de cada uno, donde, por ejemplo, pues yo imagino que aquí no pasará, porque solo inicia el campamento de familias, pero a veces yo he visto matrimonios donde pues a lo mejor ella trabaja en casa, o sea, es ama de casa, él es el que trae el dinero y entonces él decide cuándo cambian de coche
qué coche se compran y cuánto va a costar el coche sin consultarle a ella. Bueno, yo pienso que no puede ser eso. O sea, el coche es una cosa para la familia, aunque a ti te encanten los coches, claro que le encantan, ¿no? Pero tienes que consultarle esa cosa que para ti es una tontería y que entra dentro de tu espacio de intereses. O sea, ¿qué coche vas a comprar? Te parece que... Y a veces surgen problemas. Porque ella quiere un familiar y ella dice, no, un familiar, él dice un familiar, no, un 4x4, ¿sabes? Bueno, o sea, que tú ganes el dinero no quiere decir que tú decidas el coche que compramos. En segundo lugar, hay otro momento, o una frase también que sintetiza bien cuál es la libertad dentro de la espiritualidad de Schoenstatt, que yo no la voy a nombrar, pero no la voy a explicar tanto, porque después en otra charla se va a explicar más. Es complicada, pero para que ya os quiero un poco, ¿no? Dice así: obligaciones las mínimas, pero se cumplen, las que hay se cumplen, ¿no? Pero las mínimas. Libertad tanta cuanto sea posible. Y sobre todo, cultivo del espíritu. Es decir, no lo voy a explicar mucho porque es una frase que no se entiende la primera vez que se escucha bien, pero que es tremendamente importante, que el padre Kentenich lo formula especialmente para los religiosos, para las comunidades de las hermanas, de los padres, ¿no? Que no tenemos votos, ¿no? Pero que vivimos la pobreza, la obediencia y la castidad, vivimos los votos, pero no tenemos el compromiso ese del voto como puede tener un monje, ¿no? Y sobre todo, es una frase que lo que intenta es no hacer las cosas por deber, porque me toca, porque soy religioso o porque estoy casado, sino que la libertad sea lo que inspire mi día a día, ¿no? Que a mí las cosas me lleve a hacerlo realmente, no la obligación, sino la libertad de que quiero hacerlo. Pero bueno, eso vamos a ver más tarde. Bueno, la libertad en Dios. El amor, o sea, muchas veces nos preguntan a nosotros, los sacerdotes, ¿por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué permite el pecado? ¿Por qué permite la desgracia en el mundo? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite todas estas cosas? Bueno, ya toda la crítica atea ya es mucho más fuerte, ¿no? Cuando muchos de ellos dicen, bueno, pues si hay tanta injusticia en el mundo, tanto sufrimiento de inocentes, y tú me estás diciendo que Dios es bueno y justo, entonces, ¿por qué permite esto? O Dios no es ni bueno ni justo, o Dios no existe. Esa es la crítica atea. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Que si tú tomas la crítica atea, pues entonces, ¿qué hace esa posición? Dice, bueno, si Dios no existe, la justicia, que es una necesidad humana, que haya justicia en el mundo, si Dios no la puede dar, la tengo que dar yo. Entonces, las realidades humanas tratan de hacer justicia, pero ya vemos que la justicia va muy mal, no solo en España, sino en el mundo. Y realmente no hay justicia. Viviendo sin Dios no hay justicia. Por eso, la fe cristiana, aunque no veamos lo que es la justicia de Dios en el mundo de hoy, sí tenemos una virtud que se llama la virtud de la esperanza. Y la virtud de la esperanza lo que nos dice es que, aunque aquí no comprendamos muchas de las cosas que pasan, hay un momento que se llama el juicio final. Y en el juicio final no solo es un juicio sobre los actos personales que ha hecho cada uno, sino que es también un encuentro del sentido de lo que había pasado. Es un Dios que de repente nos contará por qué han pasado las cosas, qué sentido tenía todo esto. Y eso es no solo necesidad humana, sino un derecho de justicia que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, igual que tiene un sentido para su vida, o sea, es decir, nosotros hacemos cosas porque tienen sentido hacer esas cosas. Y si son absurdas, dejamos de hacerlas. Y ese sentido está inscrito dentro del hombre, ¿no? Entonces, si eso está escrito dentro del hombre es porque Dios le ha dado un sentido y que tiene que hacer las cosas con sentido. Y por eso, el sentido de eso nos lo explicará Dios en un momento. Él mismo es el sentido de nuestra vida, pero también el que nos explicará. Por eso el juicio no es solo un acto de fe, un acto de esperanza, sino es una necesidad. El juicio universal es una necesidad del hombre, donde encuentra respuestas a todo lo que ha pasado aquí. Claro, si tú no tienes esa fe y esa esperanza como dones de Dios, entonces sí que la vida es un absurdo. Por eso la crítica atea, aunque es lógica, es también muy desesperante.
O sea, no te da una proyección. Dice, ahí tenemos que tener justicia, yo no puedo aplicar la justicia en este mundo, pues bueno, hay que vivir como se pueda. Entonces, qué pena. Qué pena, ¿no? Eso. Bueno, entonces, la libertad es una condición indispensable para que haya amor en el mundo. Para que yo pueda querer a otra persona, tengo que ser libre. Para que yo pueda querer a Dios, tengo que ser libre. Porque si Dios se muestra tal y como es aquí, con toda su majestuosidad, no hay ninguna libertad para quererle. Porque si Dios se mostrara, es que no habría ateos. Todos nos arrodillaríamos ante la potencia, la sabiduría, la bondad de Dios, y no tendrías espacio de libertad. La libertad justamente se da porque Dios se esconde, es decir, porque Dios se oculta en su ser, para que el hombre pueda ir creciendo, si quiere, hacia ese conocimiento de Dios. Porque si él no tiene la libertad de conocerle, no va a tener después la libertad de amarle. Es decir, o sea, es una condición indispensable del amor la libertad. Y es porque Dios nos quiere, porque Dios es amor, que existe la libertad. Es por eso. Y por eso no entendemos muchas cosas, y por eso tiene mérito también que nosotros amemos a Dios. Tiene mérito. Porque es un acto libre. Yo, sin conocer exactamente un ejemplo, que detrás del sapo está la princesa, quiero al sapo porque pienso que en el sapo está una princesa escondida. Eso es un amor, entre comillas, desinteresado, ¿no? O que ve un poquito más allá. El día que os casasteis, pues el primer acto del rito del matrimonio, y sabéis que el rito del matrimonio tiene como tres partes. Un escrutinio, es decir, un examen que se hace siempre al comienzo de cualquier sacramento. Se le pregunta, la iglesia pregunta a la persona por qué has venido, qué quieres con esto, y después viene el rito. Entonces, en el momento del sacramento del matrimonio, lo primero que se pregunta a los novios es: ¿vienes libremente? Es lo primero. No le preguntan, ¿le quieres? ¿Estás enamorado? ¿No? Lo primero no es el amor, lo primero es la libertad. Vienes decididamente, libremente, y faltas de libertad hay muchas para casarse. El miedo a que ya llevas 10 años de novio y cómo le vas a decir que no, después, ¿no?, de tanto tiempo. Miedo a tus padres, que les encanta que te cases con ese, porque así complementamos un poco el apellido corto que tenemos. ¿Entendéis? O casos también más trágicos a veces, estoy embarazada, ¿no? Y entonces, pues claro, mi familia es muy religiosa, muy católica, me tengo que casar, ¿no? O no quiero quedarme sola y quiero tener un padre para este hijo. Todo eso son faltas de libertad, para dar un sí. Entonces, normalmente la gente, sea libre, ¿no?, o no sea libre, siempre responde: sí, estoy dispuesto, sí, quiero libremente, ¿no? Ahora, después de dar ese paso, en el matrimonio se da la experiencia de esa libertad en el día a día. Si en la persona hay una capacidad para cumplir aquellas cosas que exige el matrimonio, los deberes del matrimonio, las obligaciones del matrimonio. Muchas de las causas de nulidad hoy en día son por esta razón. Porque cuando viene a veces gente y me dice: padre, yo no me quiero anular. No, primero, no hay que anularse en la vida, no, la Iglesia declara que tu matrimonio sería nulo, pero tú no te anulas como persona. No, padre, pero es que yo me casé con toda la intención, sabiendo bien lo que era el matrimonio, y la Iglesia no me tiene a mí por qué decir si el matrimonio es nulo, ¿no? No, tú obviamente que te casaste con toda la intención, pero no puedes responder así por la otra persona, porque el matrimonio es de dos. Aunque tú te cases convencidísima de que tu matrimonio es válido y todo eso, ¿cómo venía la otra persona? Puede haber una incapacidad en la persona, o una incapacidad en el consentimiento que se dio, un vicio en el consentimiento. Entonces, por eso la Iglesia lo estudia y declara. La Iglesia no anula nada, porque no puede anular una cosa que ha sido establecida por los contrayentes. Los contrayentes son los ministros, no es el sacerdote el que establece el sacramento. Entonces la Iglesia puede declarar, después de un estudio, de que había causas antes de contraer ese matrimonio que hacían ese matrimonio inválido. Bueno,
es un estudio que se hace. Entonces, muchas de las causas hoy en día son porque hay gente que por inmadurez, por causas en su historia personal, no es capaz de asumir lo que conlleva un matrimonio. Y eso se ve porque en la vida práctica, aunque el tipo se esfuerza o ella se esfuerza, no consiguen asumir. Pueden querer muchísimo a la otra persona, pero tienen una falta de responsabilidad y no pueden asumir eso que conlleva el matrimonio, que también tiene una parte de peso, el matrimonio, porque cargas con el peso de otro y cargas con lo que se va gestando en el matrimonio, los hijos y toda una vida. Y hay gente que es incapaz para eso, no porque sea mala voluntad, no, porque no tiene la madurez afectiva ni la fortaleza interior para hacerlo. Entonces se estudia y bueno, pues entonces por incapacidad, eso pues hay también bastantes causas. Pero sobre todo, ese sí, si la persona viene con una capacidad de asumir los deberes y obligaciones del matrimonio, a veces lo que falta es falta como la libertad interior o la libertad de mí mismo, ¿no? Una cierta inmadurez que todavía se quiere reservar su propio espacio dentro del matrimonio y que no se lo toquen mucho porque entonces, ¿entiendes? Como que falta algo. Y es en el fondo una pequeña inmadurez y una falta de libertad de aquellas cosas a las que yo estoy apegado, ¿no? Suele pasar más esto en los hombres, que somos más como niños, más sencillitos, más simplones, y entonces nos apegamos a cosas que para nosotros son importantes, pero que para alguien de fuera, como es una mujer, puede verlo como una cosa, pero bueno, pero qué tontería esto, ¿no? Este hobby que tiene, ¿no? De irse a cazar todos los fines de semana, o de jugar una vez a la semana al fútbol, o de irse de cañas con sus amigos. O bueno, son cosas importantes, pero que también en algún caso el hombre tiene que aprender a renunciar, a tener libertad con respecto a eso. La libertad en Dios también, ¿dónde se ve especialmente? En la relación que tiene Jesús en su vida con su Padre. Jesús es el hombre libre, también, como María, la mujer libre, pues Jesús es el hombre libre, no solo el hombre libre, el hombre que más amó, el hombre que más sufrió, el hombre que vivió la realidad de la plenitud humana. No solo porque él era perfecto, sino porque trató de vivir todas las experiencias o los afectos más humanos de una manera íntegra. Bueno, el momento fundamental donde se expresa esa libertad de Jesús, ¿dónde es? Pues es en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Y esto no es tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque para nosotros una persona libre es una persona que hace lo que quiere, y puede hacer lo que quiere porque tiene capacidades, y una de esas capacidades es el poder. Cuanto más poder, más libre soy. El dinero, dice, no da la felicidad, pero la compra. O sea, el dinero te da un espacio de libertad, ¿vale? En el fondo el poder te da una mayor libertad. Bueno, entonces, según ese criterio, Jesús, la época de Jesús donde fue más libre sería cuando hacía milagros. Y no es así. La libertad de Jesús, donde se expresa con mayor nitidez, es en el huerto de los olivos, cuando da el paso a libertad al decir, Señor, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús tiene un anhelo de libertad con respecto a su propia voluntad, pero se abre a una voluntad, a un querer, a un espacio de libertad que es mucho mayor, que es el de su Padre. Él, como Dios, lo tiene, pero también es humano. Y como tal, los humanos tenemos un espacio de libertad reducido. Por tanto, la libertad de Jesús era reducida, por eso se queja. Y dice que pase de mí este cáliz. Pero me abro a tu espacio de libertad, a lo que tú quieres, para poder cumplir tu voluntad y para poder ser más libre. Poder cumplir tu voluntad por amor, o sea, porque te quiero hago esto y porque quiero a los hombres. Y por eso me abro el amor, el querer a alguien te abre a un espacio de libertad mucho mayor, aunque ese espacio sea doloroso, como en el caso de Jesús. No es un espacio agradable. Jesús, paradójicamente, cuando estaba clavado, que es la falta de libertad, atado, es el momento donde es más libre.
Es el momento donde realmente está amando hasta las últimas consecuencias, sufriendo en ese amor, pero clavado es el momento de mayor libertad. Esa es la paradoja. Cuando está muriendo, que es lo más propio humano, el morir, no es un atributo de Dios, es donde está siendo más Dios. Donde se está escondiendo realmente Dios, pero también, por otra parte, donde se está mostrando, porque es el hombre que más ha amado en su vida. Es un misterio esto, pero por eso, en el matrimonio, cuando yo me vinculo a la voluntad de la otra persona, crezco en mi espacio de libertad. Se proyecta mi libertad, no solo a mi libertad personal, sino a la libertad del otro. Entran en comunión las dos libertades. Y esto hace que podamos entender una carta tan complicada de San Pablo, que nadie elige para su boda, nunca, como es que las mujeres se sometan a sus maridos. Bueno, ese verbo someterse, en el fondo, ¿qué significa? Nosotros entendemos hoy en día el someterme como una persona que tiene un poder sobre mí, me da unas órdenes y yo las cumplo. Y esto me quita libertad porque no puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, someterse es lo que hizo Jesús. Someterse es entrar en un espacio de libertad mayor que el que yo tengo. Porque alguien me lo abre. Y me lo abre con su propia voluntad, que es una voluntad mayor, que quiere más que yo, que quiere más cosas para mí. Y yo, muchas veces, aunque me cueste, no entiendan, me someto a eso. Pero el someterse es entrar por la puerta estrecha para abrirme a un campo muchísimo más amplio. Por eso, solo nos podemos someter a Dios, que es aquel que tiene un campo de libertad mucho mayor que el que yo tengo. Por eso, cuando yo me someto, tanto hombre como mujer, a mi marido o a mi mujer, en el matrimonio, no me estoy sometiendo a un hombre o a una mujer, me estoy sometiendo también a Dios, porque por eso tengo un sacramento con esa persona. Yo no me someto a mis padres, yo no me someto a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a mi jefe, ni a mis compañeros de trabajo. Me someto a Dios en la persona con la que me he casado solo. Solo con una persona en la vida tengo un sacramento. Y esa persona para mí es Jesús encarnado. Por tanto, cuando yo me someto a esa persona humana, porque tengo un sacramento con ella, me estoy a la vez sometiendo a Dios, me estoy sometiendo a Cristo. Y por eso, porque es Dios, me abre un campo de libertad que antes yo no tenía, que es la voluntad de Dios. ¿Entendéis? Por eso, solo desde el punto de vista religioso y de la fe se puede entender el matrimonio como un sometimiento. Desde el punto de vista civil, una persona que se casa por lo civil no alcanza a comprender esto y obviamente nunca se va a someter. ¿Por qué? Porque tú te sometes a mí igual. Entonces las dos libertades son iguales, la mía en un espacio y la tuya en otro. Pero la libertad de Dios engloba mi espacio de libertad y me abre a otra posibilidad. No voy a seguir más aquí. Me voy a saltar el tema del sacramento y porque me queda 5 minutos, vamos. 10, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, la libertad en el matrimonio. A ver, voy a puntear un par de cosillas y voy a profundizar en otra. Voy a puntear porque las tenéis aquí, después podéis leerlas muy bien, ¿no? Hay expresiones de libertad dentro del matrimonio. Yo he citado algunas. Hoy me habéis puesto un ejemplo que es que me invita a decirlo. En el Padre Kentenich la libertad tiene dos perspectivas. Una, la libertad de algo. La libertad de algo. Hay que ser libre de algo para poder ser libre, ¿no? El perro que está atado tiene que ser libre de su cadena para poder ser libre y correr. Pero la libertad de siempre es una libertad para. O sea, el perro quiere soltarse de la cadena para correr. ¿Entendéis? O sea, hay dos perspectivas, libertad de y libertad para. Bueno, ponéis el ejemplo de un globo, ¿no? Un globo para poder elevarse tiene que soltar el lastre. Pues esa es la libertad de soltar el lastre. ¿Cuáles son los lastres en mi vida que me impiden ser libre? Pero ser libre ¿para qué? Para amar más a la persona que quiero en mi matrimonio. Entonces, yo he visto un poco varios ámbitos de expresión de esa libertad. Primero, el diálogo matrimonial. En el diálogo matrimonial, ¿ser libre de qué? Bueno, pues de todo aquello
que a mí me impide establecer un diálogo, que me impide hablar mis timideces, mis problemas personales, mi falta de libertad interior, mis tabúes también. Y una libertad que, ¿para qué? Para poder expresar lo que yo quiero y expresarme como yo quiero. También libertad para poder callar. No se tiene por qué decir todo en el matrimonio, le tengo que contar todo. También puedo tener mi espacio de secreto, de silencio, de misterio. Eso es un espacio que Dios os ha dado a cada uno y que el otro tampoco, si yo no se lo transmito, tiene por qué violentarlo. Libertad en el encuentro sexual también. El otro me tiene que haber un espacio de libertad. Yo tengo que ser libre también para ver cuándo quiero una relación más íntima con esa persona porque estoy más preparado, porque estoy más dispuesto o no. Cuando tengo también que ceder yo y darle al otro un espacio para que pueda ser libre, ¿no? También libertad para rezar juntos, ser libre de mis miedos, de mis timideces, ¿no? Para poder tener una experiencia religiosa juntos, que Dios acampe, descienda hasta nosotros como pareja y no solo individualmente. Esto les cuesta muchísimo a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes que acaban de empezar en Schoenstatt, primer año, que nunca han rezado juntos, que les cuesta como esto de salirse un poco del Padre Nuestro, de la de María, ¿no? Y hablar y decir, Señor, te pido por mis hijos, pero ¿qué le voy a decir? Me siento como ridículo, ¿no? A algunos les cuesta. Libertad también para el cuidado del otro. Yo tengo que cuidar a la persona con la que vivo. No le puedo estar tirando todo el rato todos mis problemas. Como tenemos que hablar, como tenemos que ser transparentes, algunos dicen, pues yo le cuento todo. Pues tremendo, porque entonces tienes un cubo de basura que cuando tú llegas del trabajo hecho polvo y con 1000 porquerías, todo vaya. Pues estás destrozando al pobre. O a la pobre. Hay que cuidarlo, hay cosas que yo me tengo que guardar, que no se las puedo tirar y que para cuidarle no se las puedo contar. Ser libre de mi falta de creatividad, de mi vaguería, de mi rutina, de mi comportamiento. Ser libre para ser más delicado, más tierno, tener detalles. Libertad también para asumir responsabilidades en la casa y en mi matrimonio. Ser libre de mi tendencia a escaquearme, a quedarme hasta las 9 o 10 en el trabajo porque tengo una reunión y no decir, oye, no, tengo que ir a trabajar a casa también. A casa no solo se va a descansar, también se va a trabajar, ¿no? Se va a construir lo que es el hogar. Libre de mí para poder descargar al otro. Cuando lo veo que está la pobre o el pobre o con 1000 cosas y tal, oye, venga, esto lo asumo yo, no te preocupes. Tomo yo la responsabilidad. O sea, se trata de ser libre para amar en las pequeñas cosas. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí esta semana hace poquito, que me ha dejado bastante pensando muchos días, ¿no? Es una tontería lo que voy a contar, pero muy profunda desde mi punto de vista. Estaba yo en el Valle de los Caídos haciendo un retirito y de repente, bueno, pues se dio que había una congregación de varios monjes benedictinos, jerónimos y otras órdenes que se juntaban allí un día. Entonces pues nos dirigíamos todos los monjes a celebrar la misa en la basílica y como el Valle de los Caídos es enorme, pues hay un ascensor y bueno. En el ascensor ya habían salido todos los monjes y cuando entramos en el ascensor éramos 3 monjes y yo. Un monje se puso a la puerta del ascensor, un ascensor enorme, caben 16 personas. Yo me puse al fondo y había otros 2 monjes al lado mío. El monje que estaba en la puerta del ascensor, cuando se abre la puerta, pues lo normal hubiera sido que hubiese salido del ascensor, ¿no? Primero porque no había nadie, estaba el primero, tal. Bueno, se dio la vuelta, primero salieron todos los monjes, con los otros 2, y faltaba yo por salir, se dio la vuelta y me cedió el paso. Con una humildad y con un cariño que había experimentado en pocas personas. Bueno, me sorprendió. Después él me pasó porque andaba más rápido, había una puerta, se volvió a parar para que pasara un monje joven, tendría unos 40 años, y con la misma mirada, con la misma humildad, me dejó otra vez pasar. Y dije, o sea, este hombre que no se ha dejado llevar
por la funcionalidad. O sea, si yo estoy primero, yo como hubiera actuado, yo estoy primero en el ascensor, por una cosa práctica paso yo primero. ¿No? Si estoy en el último o estoy en el medio, dejo pasar, porque por educación. Pero estoy primero, paso yo para no molestar. ¿No? Pero para este hombre estuvo antes en la posibilidad de hacer un acto de amor y tener un detalle con alguien que es lo práctico en la vida. En el fondo, lo práctico en la vida no sirve para nada a los ojos de Dios. De eso no nos va a evaluar Dios. Ni sirve, no nos vamos a llevar eso al cielo ni nada. Todos los actos de amor, aunque sean pequeños, eso pasa con nosotros. El tipo era un tipo que estaba lleno de Dios, porque se ha dado cuenta de esas cosas. Bueno, en este sentido, la espiritualidad nos ayuda a ver en las cosas pequeñas cómo puedo tener actos de amor pequeños con otra persona. Que no cuesta mucho, pero lo que pasa es que hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento al otro. Y eso es lo difícil en el matrimonio, porque cuando somos novios estamos muy atentos, porque hay que conquistar a la otra persona. Pero nos casamos y hacemos el checklist. Conquistado. Ya está. Entonces ya se vive mucho más tranquilamente. Pues no, es donde hay que empezar a trabajar en el matrimonio. Un pequeño ejemplo de dos cosas que el hombre y la mujer tienen que trabajar en sentidos diferentes. En un grupo de matrimonios había un matrimonio que ella se quejaba de que su marido nunca le llamaba a lo largo del día pues al móvil o le escribía un mensaje. Y todas las demás personas del grupo de matrimonios decían, pues sí, pues decían ellas, mi marido sí, me llama 2 o 3 veces. Me ponía un mensaje por mail o un SMS, que cariñoso y tal, y esta decía, pues yo no lo intento, y mira que se lo digo, mira que se lo digo, pero no me hace caso. Y él decía en el grupo, pues claro, es que, mira, si me lo dice me siento presionado. Y ¿cómo se llama? Y entonces yo no quiero hacer las cosas por obligación, yo quiero que me salgan. Entonces no lo hago. No lo tengo por qué hacerlo porque me lo diga. Y entonces, bueno, pues a ella se le dio el consejo un poco de dejar de presionarlo un poco porque está bien que le haga ilusión, pero es que el otro estaba pobre, martirizado. Y aparte no se conseguía nada. Bueno, ella dejó de presionarlo y después de unas semanas que él se empezó a sentir un poco más libre, pues ya le llamó una vez. Y ella feliz, ¿no? Y feliz. Bueno, aquí lo que se constata son 2 necesidades humanas. Primero, la necesidad de la mujer y la necesidad del hombre. La necesidad de la mujer de sentirse amada y de que se lo digan. O sea, el hombre tiene que decirle a la mujer que le quiere. A la mujer le entran mucho las cosas por el oído, por lo que le dices. Y sabiendo que es una necesidad de la mujer, el hombre, si quiere hacerla feliz y se le preocupa, y si la quiere, tiene que decirle. O sea, o tiene que hacerle sentir que la quiere. Sentirse amada es una necesidad. No es un plus, no es algo que, bueno, no. Es necesario en el caso de la mujer. Pero esta tendencia de la mujer, esta necesidad que tiene que ser satisfecha, topa con la necesidad también del hombre, que es una necesidad, de sentirse libre. El hombre tiene una necesidad de sentirse libre y de que le reconozcan ese espacio de libertad. Entonces, la mujer estaba pidiendo que le llamara, estaba pidiendo esa necesidad, como beber agua. Y el hombre al hombre le estaba oprimiendo su necesidad de libertad. Entonces, eran 2 necesidades que se estaban chocando, ¿no? La mujer tiene que darle también ese espacio y el hombre tiene que tener la disciplina interior suficiente para poder darse cuenta de cuál es la necesidad de la mujer y poder cumplirla. En el fondo, si veis, el matrimonio es una especie como de inversión. Cuando yo invierto algo, recibo unos dividendos. Si con esos dividendos yo puedo hacer 2 cosas, ¿no? Si yo gasto esos dividendos en el momento presente, pierdo el momento futuro. Si yo invierto, gano el futuro, pero pierdo el disfrute de lo presente. ¿Entendéis? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo en el matrimonio
tengo unos dividendos, yo puedo usufructuar del matrimonio, ¿no? Como succionar, chupar, entonces gasto el matrimonio en el momento presente para mis propias necesidades personales, gasto a la otra persona, la consumo en energía. Otra cosa es cuando yo me doy en el matrimonio, me sacrifico, estoy invirtiendo en la otra persona. Bueno, ninguna de las dos cosas se puede hacer unilateralmente, porque una es el acento en el yo, donde yo gasto todos los dividendos a costa del otro, y en la otra yo le estoy dando al otro, pero yo me estoy consumiendo también, me estoy sacrificando. Entonces, en una de las tendencias, cuando yo gasto el matrimonio, yo me quedo solo, porque el otro se agota y se va porque soy egoísta. Y si yo solo estoy invirtiendo, solo estoy dando cosas al otro, muero. O sea, me consumo y realmente... Entonces, como en las finanzas tiene que haber un equilibrio. Hay momentos en los que yo puedo usufructuar, gastar en el momento presente, pero tengo también que invertir. Tengo que invertir en el otro. Tengo que sacrificarme por el otro. En resumen, hay 3 fuentes de libertad. Y esas 3 fuentes tienen que ver conmigo mismo, o sea, yo me tengo que trabajar mi libertad personal con un ejercicio de mi disciplina personal. Tengo que trabajarme a mí mismo para ser mejor para otra persona, para tener más detalles, para amar mejor, ¿vale? La segunda fuente de libertad es el otro me tiene que dar un espacio de libertad. Yo soy de una determinada manera, él lo sabe y tiene que tratar de fomentar y potenciar eso. O sea, que el otro potencie mi forma de ser, potencie mis hobbies, las cosas que a mí me dan vida, el que me digan que me quieren, mi partido de fútbol, eso a mí me... O sea, el espacio de libertad me lo asegura también el otro, no tengo que lucharlo yo, no tendría que lucharlo yo. Y la tercera fuente de libertad es Dios. La gracia del sacramento del matrimonio que vosotros tenéis es una potencia que a mí me abre a un espacio de libertad muy diferente y me da esperanza, me da fe, me da amor para realmente llevar mi matrimonio pues de otra manera. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto lo tenéis todo aquí en las charlas y hay una serie de preguntas que ya no me acuerdo cuáles he hecho, no las tengo aquí, pero que son para el diálogo de grupo y unas más personales para el diálogo de pareja. Ahí a lo mejor es un poco complicado las preguntas personales, pero si lo hacéis, yo he tratado de ponerlas sutilmente, para que no sean ataques, ¿sabes? ¿En qué caso me siento yo menos libre? No. ¿Entendéis? Una cosa que no se trata de atacar al otro, ¿no? Sino de ver cómo podemos crecer cada uno en nuestra necesidad personal, ¿no? De ser amado o de tener ese espacio de libertad. Ese diálogo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos por este momento que hemos tenido. Te pedimos que nos ayudes a dialogar entre nosotros y a encontrar también el regalo de esa libertad en nuestro propio matrimonio. Con Cristo su Hijo,